El versículo, vamos a Marcos. El enemigo está muy interesado en quitar las cosas que realmente tienen poder para traer libertad. Está muy interesado. Entonces vamos a Marcos 9. Ahí está el niño endemoniado. Se podría decir temas que puede sacar de aquí, muchas enseñanzas que mayormente tienen que ver con sanidad y con liberación, pero también tiene que ver con poder y autoridad. Entonces el mundo y la iglesia, cuando lee esto, básicamente te lo pintan de una manera que esto no es para ti. Tú no puedes hacer esto. Y así te quedas y yo, bueno, está bien. Eso no es accesible para nosotros. Este poder no es accesible para nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado? Vino la ciencia, el humanismo, la ciencia, y te enseñó que todos los problemas mentales, los problemas de salud, todo es pura farmaquía. Y los psicólogos, que empezó, ¿cómo se llama el psicólogo perverso? El famoso, papá. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Era un perverso. O sea, su misión de él realmente era diagnosticar con el propósito de que los niños que eran abusados sean los malos. Ellos querían. Ese era en lo más profundo, esa era la misión de este hombre. Que los niños que estaban siendo abusados, que había un montón de casos, él tenía que diagnosticarlos y convencer al mundo que eran los niños los que estaban mal. Y convenció al mundo. Y ahí empezó la psicología y todo. Igualmente la mayoría de los abogados. La mayoría de los abogados. ¿Qué pasa con los psicólogos y los abogados? Tiene que convencer al jurado que un perverso, que un criminal es inocente, o quizás, y especialmente cuando se trata de problemas mentales. No, es que tiene problemas, entonces, tenemos que tratarlo diferente. Entonces, nos han convencido de estas cosas por años para quitarnos el poder. ¿Ok? Entonces, vamos a ver 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y a escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Hoy en día, ¿cómo sería un espíritu mudo? Bueno, desafortunadamente hoy en día sí hay, no todo es demonio, porque sí hay con tanta farmaquía, tantas vacunas, tanta basura que mete al cuerpo, es para neutralizar la mente del cuerpo. O sea, eso es que malogran a los niños, eso lo sabemos. Pero en muchos casos sí es una posesión, pero no estamos dispuestos a aceptarlo. Tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, ¿me escuchan bien? Porque ayer como que me dijeron que no se escuchaba bien. ¿Sí? Ok. El cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, ¿a quién le dijo? ¿A quién le estaba hablando el Señor? Oh, generación incrédula, ¿a quién le habló? ¿A quién? Ok. Y si creen que es otra persona que le estaba hablando, no tengan miedo, dilo. Porque yo sé que hay otras doctrinas. La forma que ustedes tienen que interpretar la palabra es de la manera más, o sea, especialmente cuando el Señor Jesús habló. Porque Él habló para hablar de padre, hijo, arbolitos, pajaritos. O sea, Él habló de una manera tan simple, pero al mismo tiempo la gente era diseñado para que la gente que piensa mucho se invente cosas. Fue diseñado de esa manera. Pero si lo lees como niños, ok, le está hablando a quién, a sus discípulos, sí, pero uno sabe inventar, no, le está hablando a un demonio. Al demonio le decía eso, y eso literalmente piensa algunas personas. Entonces tienes que pensarlo de una manera como un niño, de una manera literal, de una manera simple, y ahí quédate, ya vas a estar seguro.
¿hasta cuándo he de estar con vosotros, con sus discípulos? No, pero él no le hablaba así a sus discípulos. Sí, le hablaba así a sus discípulos. Tráemelo. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? En la vida real, de la forma que se ve, es que no se ve el espíritu, se ve el muchacho, nada más. O sea, no se ve un monstruo ahí sacudiéndole como si fuera un trapo. Se ve solamente al muchacho. Lo que hoy en día se podría ver una liberación. Es lo mismo, solamente que este caso fue fuerte, bien fuerte. 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces aquí viene la primera clave, y lo primero que en esta temporada de engaño, el diablo se ha asegurado de que nuestra fe, o sea, una de las misiones más grandes es que la fe se disminuya, que no haya fe para nada. O sea, desde que nacemos nos enseñas que somos un pedazo de grano de arena en un espacio inmenso, infinito, que no somos nada. Y un día se puede desaparecer y se acabó todo. El diablo te ha mentido así, que venimos de un mono, la misión es como que no tengan fe. No, somos monos, somos una estrellita, polvo de estrella, o sea, somos nada. Entonces no hay fe. Entonces nacemos en un mundo así y obviamente la fe, no vas a ver fe, no vas a ver poder, porque todos creemos eso. 23, aquí está la primera clave. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Entonces, esto se nos ha quitado desde niños. Tienes que creer como un niño, pero cuando eres niño se te quita eso. Se te quita la fe, se te quita esa habilidad de creer como niño. Se te robó eso. Se nos robó y lo hemos estado recuperando. Pero aún así, siendo hijos de Dios, habiendo nacido, no, igual estamos en un mundo que no se ve, que igual es difícil creer. ¿Cómo va a suceder esto? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer, hablando del tema de liberación y sanidad, creer, pero también hay que ser honestos. Señor, ayuda a mi incredulidad, aumentanos la fe. Porque hay que ser honesto, hermano, a veces no es que imagínate que yo diga, ay, me falta fe, no tengo fe, y me van a reprender, me van a exhortar, hermano, tienes que tener fe. Sí, pero hay que ser honestos. No se ve sanidad y liberación como se ve en los tiempos, entonces, ¿qué hacemos? Hay que ser honestos. Señor, aumenta mi fe. Bueno, vamos a seguir. Si puedes creer al que cree, todo es posible. ¿Me escuchan? Ok. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, creo, lo primero, nuevamente, es, Señor, hay que ser honestos, ayuda a mi incredulidad, aumentanos la fe. Porque, honestamente, yo creo que me falta fe. Y decir eso no tiene nada de malo. ¿Cuántas veces le han exhortado a un hermano, tienes más fe y está bien, y hay que exhortar, está bien que lo hagas, pero también hay que ser honestos, nos falta fe. Ok, estaba de 25 ahora. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, es como que ya no hay tiempo, hay que hacer esto ya. Reprendió el espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Pero en esta temporada que estamos viviendo, no saben, tienes que ir al hospital. Hay que tener sentido común, ¿ok? Eso es lo que le voy a decir. Un paréntesis, por favor. Sentido común, por favor. Pero cuando se trata de la farmaquía, que es esa misma palabra que hechicería, básicamente, brujería, hechicería, hay que entender de dónde vino todo eso. Todo vino para ocultar el poder de Dios, para quitarnos la fe, para no tener acceso a esto. Esto es lo más importante. Entonces, bueno, Dios habló a través de Jesús, esa vasija gloriosa. Habló Dios con todo el poder. Habló, ¡pum! Y tenía que salir, porque es Dios.
Y al mismo tiempo estaba mirando alrededor, dando un ejemplo, enseñando al mismo tiempo. Tenía que enseñar para que sus discípulos hagan lo mismo. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo el convivencia, salió y él quedó como muerto, de modo de que muchos decían está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle fuera. Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Punto. Y ayuno. Ok. Lo digo así porque hay Biblias ahora nuevas que quitan el ayuno. Y también ya la quitaron esta Biblia cuando el esposo y la esposa se separan por un tiempo para orar y ahí cortaron ahí. Pero realmente las Biblias más antiguas dicen para orar y ayunar. ¿Ok? Los esposos se separan para orar y ayunar. Quieren quitar el poder. Quieren quitar el ayuno. Y aquí ya lo han desaparecido. Esto ya en las Biblias modernas ya no está. Ya no está. Así que mejor la Reina Valera 1960. Es buena para eso. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir, hermanos? Que se está quitando el poder. Se está quitando las cosas que traen libertad y sanidad. Y lo que yo les vengo a decir el día de hoy es que también con eso del catolicismo, de que no tienes que confesar a un hombre, y sabemos que los hombres tienen sus faltas, especialmente la católica, como muchas veces hemos hablado, de esos perversos, de esos abusadores que se han salido con la suya hasta el día de hoy, pero le va a llegar su momento, y los miramos a mal, y decimos, no quiero tener nada que ver con ellos. Entonces tenemos ya tenemos un prejuicio. Y hay un prejuicio ahí en contra de la confesión. Porque eso lo hacen los sacerdotes católicos. Bueno, hoy yo estoy aquí para decirles que no es una regla. No es una obligación. Tampoco lo quiero hacer como que paso 1, 2, 3. Simplemente, si quieren escuchar una recomendación de lo que ha dado máximo fruto, la confesión es muy importante. Máximo fruto. Porque yo he visto, Dios me ha dado la oportunidad de ver a cientos de personas su proceso cuando vienen a buscar ayuda y cómo está el día de hoy. Y he visto muchos casos, muchos. Y simplemente hay mayor éxito cuando de lo más profundo arrancan toda esa basura y lo arrancan confesando. ¿Por qué? También los fariseos se molestaban mucho cuando el Señor Jesús echaba fuera demonios. Le decían Belcebú. ¿Por qué? Porque la liberación, estás entrando en el reino de las tinieblas, le estás quitando a él las cosas. Se molestan, odian eso. Y el día de hoy sigue siendo igual, se molestan con la libertad. Entonces, en la confesión, los demonios saben que es legal, por la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando se manifiestan los demonios, no sé cuántas veces ha pasado, un montón de veces, no salen. Estamos ahí horas y horas y horas y horas. Hasta las 5 horas. Mucha gente ha tardado horas. Yo también me tardé horas. Y resulta que lo que más ayuda es que confiese la persona. Confiese. Pero si no saben hacerlo, y por eso tienes que practicar, tienes que ejercer, porque si no saben hacerlo van a estar ahí como los amigos de Job, señalándole como que, será esto, hayas hecho esto, has hecho lo otro, y se convierte todo un desastre. Entonces, eso al principio creo que todos hemos hecho eso. Pero poco a poco Dios te va guiando con sabiduría para ya no cometer ese error. Y te va a dar una forma de hacerlo que va a ser más conveniente para ti, para la congregación, de acuerdo a dónde estás, la iglesia, la cultura, la gente, o sea, ustedes se conocen. El punto es que
cuando se confiesa, pierde derecho legal. Cuando uno le confiesa a Dios a solas en el closet, amén, gloria a Dios. O sea, es como que sí funciona. Pero estoy hablando de cientos de casos, de principio a fin. ¿Cuál es la diferencia? Es la confesión. Es humillarte enfrente de un hermano o hermanos, sabiendo que vas a quedar mal. Bueno, pero los demonios tienen que sujetarse a eso. Cuando tú hablas, dices las cosas en la presencia de los hermanos. Y también está ahí Dios y sus ángeles. Jesús no hizo las cosas escondidas. Fue público todo. Imagínate que lo lleven ahí a la cruz a escondidas ahí y nadie lo vea, no hay testimonio, todo escondido. No, fue público. Tenía que ser público. Entonces, hermanos, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, lo que yo estoy aquí interesado es que tengamos poder como en la iglesia. No hay poder. Se está disminuyendo, pero al mismo tiempo con las prédicas de mi papá, lo que estamos hablando es como que el enemigo está trabajando día y noche para quitar la fe más. Por eso la juventud ya no cree ni en Dios. Son ateos. Creen en el mono y en la bola de agua en el espacio. Entonces, estamos trabajando en contra de eso. En contra de una bestia que está robando la fe y nosotros estamos luchando en contra de esa corriente. O sea, luchando en contra de eso es difícil, es fuerte, pero lo estamos haciendo y estamos avanzando. Tenemos que seguir avanzando en contra de la corriente, en contra de lo que todos digan. Es necesario, porque si nos quedamos ahí, eventualmente la corriente nos lleva y nos quedamos sin poder. Simplemente tienen que, con todas sus fuerzas, resistir contra el pecado. Y va a ser bien difícil estar enfermos, estar con la mente enloquecidos, estar y con las cosas que vienen y con ese espíritu de anticristo que está como loco de que no hay Dios, y estar ahí luchando y sabiendo que son demonios, pero no hay poder, no puede echarlo fuera. Eventualmente, pues también quiero balancearme un poco, ¿ok? El balance está en que Dios sí hace excepciones. Uno le pide a Dios en el closet, Dios ve tu corazón y Él va a hacer, Él es Dios. Él no tiene 1, 2, 3, 4, 5, Él es Dios. Si Él le da la gana de quitarte todos los demonios, Él te los quita. Yo estoy generalizando un poco, estadísticamente hablando, eso es lo que estoy haciendo, pero Dios igual no le puedo quitar eso. Él hace como Él necesita hacer. Yo necesito un varón aquí que esté limpio, ya. ¡Pum! Te quita todos los demonios. Avanza. Predica y Él lo va a forjar, lo va a levantar y va a predicar. Porque Él es Dios. A otros se tarda mucho tiempo su proceso, porque no han confesado, no han luchado contra esos demonios, entonces están así, caminando lento, como que, y poco a poco van purificándose. El proceso de santificación, como decimos, es lento. A mí me gusta que sea rápido, no sé. Ok, entonces, quiero dejar eso claro, no es un dogma, no es una regla, no es una obligación, simplemente da mayor fruto. Si ustedes están interesados en el poder de Dios, mayor fruto, las cosas más rápidas, para ser más efectivos, más rápidos, la confesión es muy importante. Porque tienes que declarar. Los demonios salen de esa forma más rápido. Porque es como que se les quita un lugar de donde agarrarse. No pueden agarrarse. Así que yo lo digo, lo puedo decir que no quiero que suene soberbio, pero lo digo con experiencia. Entonces yo leo y trato de no quiero acomodar las cosas a mi forma de pensar, pero quiero acomodarlo a lo que Dios me ha enseñado y que da fruto, y lo encuentro en la palabra. Sí lo encuentro. Lo he enseñado, tengo videos enteros de hablar de ese tema. Entonces, rapidito, en Santiago capítulo 5, ya sabemos que Juan el Bautista, él estaba predicando que se arrepientan
y la gente venía confesando sus pecados, ¿cierto? ¿A quién le confesaban sus pecados? Venían confesando sus pecados, o sea, venían en su mente así. Ya confesé. ¿Así venían? Santiago 5. Ya vamos a empezar a leerlo, pero estoy diciendo que Juan el Bautista venían confesando sus pecados. No decía venían y le hablaban a Juan, ok, yo hice esto, ok. Pero sabemos que estaban en ese modo de que le decían, ¿yo qué hago? Los soldados le preguntaban, ¿quién eran los fariseos, saduceos? Escribas, le preguntaban, ¿y nosotros qué hacemos? Entonces estaban en ese modo de diálogo, como que yo creo que estoy mal, pero ¿cómo pudiera estar mejor? ¿Qué me recomiendas que yo haga? Y él daba su recomendación. En ese modo estaban, y ahí también yo pienso, por sentido común, que confesaban sus pecados también. Aunque no lo decía literalmente, que se paraba enfrente de Juan y le decía todo lo que ha hecho. Pero si dice confesaban sus pecados, y el contexto es que Juan estaba bautizando, que se arrepientan y venían confesando. Entonces yo conecto los dos puntos y digo, bueno, le confesaban a él. Sentido común. Hechos 19, versículo 17. Esto fue que vieron el poder de Dios, estaban echaban fuera demonios, o sea, ya el evangelio estaba avanzando y la gente creía. Esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor, creyeron. Versículo 18 dice, muchos de los que habían creído, ¿venían qué? Confesando. ¿Y qué venían confesando? Mi pregunta. ¿Que creían en Dios? ¿Esa es su confesión? ¿Cuál es su confesión? ¿Cómo sabemos de eso? ¿Cómo sabes? ¿Pero cómo sabes? ¿Dónde dice eso? Por el resultado, por lo que sigue, claro, y dando cuenta de sus hechos, pero ¿cómo son hechos? Sabemos que son pecados. Bueno, porque el 19 ahí habla de un tremendo pecado, libros de magia. Asimismo, muchos, porque la palabra asimismo, tiene que entender que la Biblia asimismo no significa, no es como que es otra cosa, es como que está hablando de lo mismo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia era pecado, brujería, hechicería, magia. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Entonces, si tú conectas esto con el versículo anterior, ¿qué tenemos? Confesión de hechos, libros de magia. Confesión de pecados. El pecado de ellos particular era brujería. Ahí está. Muchos hacen similitud con el versículo anterior y no con el posterior, que venían confesando el nombre de Dios, porque dice, tuvieron temor todos ellos y eran magnificando el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando, entonces lo asocian con el anterior y no con el posterior. ¿Dónde dice confesando? En el 17. 18. Pero en la anterior. Pero confesando y dando cuenta de sus hechos, de sus buenos hechos. Pero yo digo, por un momento yo no creo. No, está bien, estoy siguiéndote el hilo. Sí, ok. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, por simple lógica y sentido común y creer como niños y leer como niños, uno se da cuenta que esto no está hablando de buenas obras. Está hablando de malos hechos. Porque eran hacedores de maldad que se estaban arrepintiendo y venían con sus pecados porque estaba hablando, pues, que estaban bautizando, evangelizando, estaban haciendo discípulos. ¿Y qué va a hacer un discípulo cuando se viene y se arrepiente? Yo creo, vengo, me arrepiento, te voy a contar. Mira, me estoy arrepintiendo. No sé por qué siempre digo, no, hermano, tengo confianza quizás contigo. Vengo, yo creí en el evangelio, gracias por predicar, me arrepiento, quiero hacer las cosas bien, te voy a contar de mis buenos hechos. Yo hice esto. No, pero está hablando de los malos hechos, pecados. Malos hechos, ¿por qué? Porque ahí está dando el resultado de que, pues, está hablando de magia. Obviamente, cuando uno cree, pues lo primero que hace es se arrepiente de los malos hechos.
Entonces es una confesión de pecados. No, ahora, nuevamente, no es punto 1, 2, 3, no lo dice así literalmente. Por eso no estoy haciendo una regla que no te va a salvar. Simplemente estoy diciendo mi recomendación, si quieren mayor éxito, más rápido, más efectivo, es mi recomendación. Ahora, si no lo haces así, estás mal total. No, no, es tu salvación, es tu vida eterna, es tu alma. No es mi alma, es tu alma. Yo antes era un poquito más así, más directo, pero empecé a decir, porque me empezaban a acusar. No, Daniel dijo así. Empecé a decir, yo recomiendo esto, para que no vengan a decirme que yo... ¿Sí o no? Ok. Es una recomendación, así digo. Es una humilde sugerencia. Ok, ahora sí, vamos a Santiago. Entonces, cuando el Señor Jesús sanó al paralítico, ¿qué le dijo al paralítico? El paralítico que descendió del techo quería ser sano. ¿Y qué le dijo? Gabriel, ¿qué le dijo? Al paralítico que descendió del techo, paralítico. Quería ser sanado. ¿Qué le dijo? No, ahí no está. Tus pecados son perdonados. ¿Y por qué no le dijo, pues, sé sano o párate y ya, estás sano? ¿Por qué no dijo eso? Bueno, porque la dolencia, la enfermedad, todo viene a través del pecado. De alguna manera u otra, la fuente es el pecado. Desde el principio, desde Adán, básicamente. La muerte entró por Adán, por el pecado original. O sea, y ahí va sacando ramas, como que diferentes enfermedades, problemas, ataduras, ligaduras, el diablo tiene un derecho legal y todo viene por el pecado. Entonces, en ese caso, dijo, levántate y anda. Entonces, y al mismo tiempo lo sanó. Está conectado. Igualmente a la señora que estaba jorobada, ¿te acuerdas? Estaba atada por Satanás. Y también me acuerdo del joven, el ciego, que Juan le preguntó, ¿y quién pecó, Señor? Él o sus padres, para que esté así. Y él no negó eso, él no pecó. Él no dijo, él no pecó. Él simplemente se enfocó en que se vea la gloria de Dios. No negó eso. Entonces, Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llámenlo a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, muchos de los que están afligidos, me doy cuenta que se quedan en sus casas y no cuentan a nadie. Y se enteran ya cuando están en el hospital y todo. Entonces, traten de hablar más, pedir ayuda cuando están afligidos. 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí pues se puede pensar que bueno, esas ofensas no es pecado. Bueno, el Señor Jesús dice que perdonar a nuestros deudores. Y de muchas maneras habla del error, deudor, transgresión de la ley. Hay que simplificarlo, hermanos. ¿Confesar qué? Bueno, ofensas, error, cometí un error, sí, pequé en contra de mi hermano. Si uno peca en contra de su hermano, tiene que pedir perdón. O si uno comete un error en contra de su hermano, también tiene que pedir perdón. Entonces, a mí me gusta como que simplificar las cosas. Yo expliqué ya con la metanoia que hay que tener cuidado de no encajarlo todo, no ponerlo todo en una caja. Metanoia, voltear, ya. Eso es todo. No, eso es todo. Arrepentirse es solamente cambiar tu mente. Entonces, eso hay que tener cuidado, igual con esto. No es la misma palabra que pecado, entonces voy a encajarlo y es simplemente como que cometiste un error, no es pecado.
Si tiene que confesarlo aquí, no es un simple error. O sea, está hablando de algo, un pecado. Si lo va a poner aquí en la palabra, para mí esto es muy importante. Algo que tiene que ver con la enfermedad. Porque la enfermedad del pecado está ligado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Si pecas en contra de tu hermano, vas a ir a tu hermano, le vas a pedir perdón, vas a confesar, mira, hermano, yo sé que pequé en contra de ti. O hermano, yo sé que cometí un error en contra de ti. Yo sé que te ofendí. Como quieras decirlo. Y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Juan el Bautista venían confesando y a los discípulos también venían confesando. Y aquí ya en la iglesia ya establecía, se podría decir cuando Santiago estaba escribiendo, también hablaba de confesar. Entonces nosotros vamos a seguir esa misma, voy a decirlo, dirección, recomendación. Vamos a seguirlo. Pero el que no quiera es libre. Es totalmente libre. Ok, así que lo que vamos a hacer, vamos a bautizar. ¿Vamos a ministrar al Señor también? Sí, entonces algunos están ayunando, está bien. Vamos a hacer un momento de confesión. Vamos a estar acá. Los que desean confesar, búsquenos. Vamos a simplemente hacerlo de una manera ordenada. Vamos a ir a un lugar privado y confiesen. Eso va a traer libertad. Después vamos a bautizar. Y si el Señor nos guía, pues de acuerdo al tiempo, inmediatamente después de eso, quizás se pueden, no sé si están mojados, tienen frío, se cambian y de ahí vamos a hablar por liberación. Puede ser antes de la comida, por la liberación o después de la comida, pero es importante que aprovechemos el tiempo de que han salido de las aguas. ¿Ok? Hay que aprovechar ese momento. ¿Ok, hermanos?